Estimados amigos de María del Carmen, escuchen bien lo que acaba de suceder, porque el señor Donald Trump arrancó diciendo barbaridades sobre cómo las cosas iban por el mismo camino y que los resultados se verían en un año, justo cuando abrieran las fábricas que actualmente están en construcción. Mencionó que los números del sector de la construcción son excelentes y que esos trabajadores están levantando plantas que pronto abrirán, incluyendo las grandes instalaciones de inteligencia artificial y las plantas automotrices. Se quejó amargamente de que Canadá les arrebató el 30% de su mercado y que a lo largo de los años les han quitado una enorme porción de sus ventas y de sus vehículos. Asegura con evidente molestia que esos automóviles los fabrican en Japón, en Alemania y por todas partes, simplemente porque nadie se pone firme en su país. Según su propia retórica, desde su sagrada posición como presidente de los Estados Unidos, él es el único con la visión necesaria para imponer aranceles, advirtiendo a las empresas que, si deciden fabricar sus productos fuera y dejar a los estadounidenses desempleados, tendrán que pagar castigos del 15, 20 o hasta 30%. Vimos a un Trump fiel a su estilo de siempre, perdiendo los estribos este viernes en la mismísima Casa Blanca. Literalmente, se apartó de su propia reunión. Bueno, él mismo provocó su salida al echar a la prensa. Sacó a todos de la jugada, se quedó a solas con los gobernadores y comenzó a despotricar furiosamente contra la Corte Suprema de los Estados Unidos, todo porque le acababan de echar por tierra su preciada política de aranceles. Díganme ustedes, ¿qué es un Donald Trump despojado de los aranceles? Pues es como un perro de presa al que le han quitado los dientes. Y caray, que un animal así sigue siendo de cuidado, pues gran parte de toda la estructura de poder de este hombre se ha cimentado históricamente en torno a la imposición de estas cuotas. Y ahora, fíjense nomás, resulta que en el colmo del cinismo está culpando a nuestro México por este revés judicial. Sucede que la Corte, en una votación contundente de 6-3, le marcó el alto diciéndole: a ver, señor presidente, usted no tiene facultades para imponer aranceles por decretos escudándose en una vieja ley de emergencia de 1977. Esto es algo que los viejos lobos de la política ya habíamos advertido desde hace mucho tiempo. Vaya, está plasmado con total claridad en la Constitución de los Estados Unidos. Esa prerrogativa le corresponde de manera exclusiva al Congreso de aquella nación. Y no es que el magnate lo ignorara, por supuesto que lo sabía, pero jugaba al límite con sus artimañas legales hasta que en plena reunión con los gobernadores le llegó la noticia en vivo y francamente estalló en cólera. Según relata la gente que estaba dentro, su rostro enrojeció, comenzó a sudar copiosamente tras expulsar a los reporteros y se la pasó repitiendo groserías y maldiciones contra los tribunales una y otra vez. Y aquí es donde debemos aguzar el oído, porque para Trump nuestro país siempre ha sido, como bien diría la presidenta Sheinbaum, su piñata predilecta, su saco de boxeo personal al que acude para desquitarse cuando pierde el control. Lo primerito que le vino a la mente, de golpe, fue México. Recordemos que este individuo construyó su carrera política tachándonos de violadores, criminales y alienígenas, amenazándonos constantemente con aranceles si no acatábamos sus caprichos, desde la absurda idea de construir una barda fronteriza hasta este reciente fallo. Un fallo donde queda claro que los impuestos que él impone, incluyendo un reciente y brutal arancelazo del 25% a todo lo que exportamos, son a todas luces ilegales, algo que ya sabíamos y que él tampoco desconocía. Pero en lugar de asumir su propio fracaso, dice que nosotros somos los culpables y vuelve a cargar sus baterías contra nuestra nación. Para un personaje como Trump, que odia la derrota con toda su alma, imagínense el tremendo bombazo que significa este golpe propinado por su propia Corte Suprema. Él necesitaba proyectar una imagen de fuerza en estos precisos momentos.
Me atrevería a decirles que el escenario no podría ser más adverso para él, sobre todo después de los escandalosos destapes de los archivos de Epstein. Meterse en este problemón y quedarse sin su amenaza letal de siempre era lo último que necesitaba. Esto representa también un golpe muy duro a la relación bilateral, porque, seamos sinceros, su gran estrategia desde el principio ha sido amagarnos con aranceles para obligarnos a resolver sus problemas internos. Es verdaderamente ridículo, mis estimados, porque ¿cómo diablos vamos nosotros, como México, a resolverle su conflicto arancelario con sus tribunales? No tenemos el menor poder sobre su Suprema Corte para ir a arreglarle el asunto. Se malacostumbró a las épocas de la crisis migratoria cuando exigía que México le sacara las castañas del fuego. ¿Recuerdan qué pasó en el 2019? Nos impuso aranceles para forzarnos a desplegar la Guardia Nacional y frenar la migración hacia el norte. Le funcionó de maravilla culparnos. Logró que le arregláramos la situación y luego salió muy ufano a colgarse la medalla, presumiendo que él lo había resuelto todo. Pura mentira. Antier la corte le dijo, ya no más, y su reacción, lamentablemente, no estuvo a la altura de un verdadero estadista. Se comportó como un infante, haciendo una rabieta monumental al que le acaban de quitar su juguete favorito. Esa es la cruda realidad. Y después de esa humillación, tuvo que dar la cara ante otra pésima noticia. Agárrense bien, porque resulta que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos registró su peor desempeño trimestral en muchísimo tiempo. En lugar de ese vigoroso crecimiento del 3% que prometía con su famoso programa de hacer a su país grande otra vez, la economía simplemente se estancó. De hecho, reportó un ridículo crecimiento del 1.4%, lo cual es un verdadero desastre. Estamos ante una crisis inflacionaria alarmante. Las cifras oficiales de sus propios organismos demuestran que la inflación fue mucho más alta de lo esperado. Hablamos de un 2.9% frente al 2.8% que los analistas proyectaban. Tenemos menos crecimiento y precios más altos. En resumen, la tormenta perfecta. Y cuando esto sucede, su vieja confiable, es decir, que las cosas fallaron porque México le roba los empleos, nos llevamos la manufactura y arruinamos su economía, exigiendo que paguemos por ello. Según su retórica, él es intachable y los responsables del desastre somos nosotros y los canadienses. Ante la adversidad, hizo lo que mejor domina, redoblar la apuesta. Apenas ayer lo observamos en franco desafío a la Corte Suprema, amenazando nuevamente con aplicar un arancel global del 10% a toda importación, ignorando olímpicamente el mandato judicial que se lo prohíbe. Amenaza con gravarlo todo con un 10%, sin importar de dónde venga, casi hasta por el aire que respiran. Básicamente se planta como un dictador al que le resbala el Estado de Derecho y las decisiones de los jueces. Y esto es de una gravedad tremenda, porque más allá de usarnos como su clásica piñata política, algo a lo que tristemente nos ha tenido acostumbrados desde el inicio de su mandato. Argumenta que México está abusando de los Estados Unidos al enviarles más del 80% de nuestras exportaciones. Es cierto que somos su principal proveedor, pero la situación es muy sencilla. Si no lo quieren, que no lo compren. Que no nos vengan con el cuento de que nos hacen un favor. No es que digan, pobrecitos mexicanos, se les van a echar a perder sus aguacates o sus tomatitos, vamos a comprárselos por caridad. Tampoco adquieren nuestras cervezas o nuestros automóviles en un acto de bondad extrema. Lo hacen lisa y llanamente porque nos necesitan. Nos compran aquello que no producen o que son incapaces de fabricar a precios tan competitivos. Sin embargo, Trump insiste en que ni la Corte ni el Congreso pueden frenarlo, proclamándose como la ley misma. Y ante el hundimiento de su economía provocado por sus propias políticas, él responde con la necedad de que seguirá actuando igual, que la ley no le aplica y que, si todo fracasa, el culpable es México.
Cruzar esa línea roja en cualquier democracia respetable sería imperdonable, pero él lo hace sin el menor pudor. Lo más indignante es escuchar a sus voceros dar explicaciones verdaderamente absurdas. Tienen a Kevin Hassett, su asesor económico, culpando a los demócratas del pésimo resultado de su economía. ¿Bajo qué lógica? Argumenta que el cierre del gobierno les costó 2 puntos porcentuales. Señores, ellos ostentan el poder absoluto, pero cuando fracasan, la culpa mágicamente recae en los demócratas, en Canadá o en nosotros. Ya va siendo hora de que asuman que la debacle económica es producto de su propia incompetencia, no de México ni de la oposición. Es el equivalente a que se te esté incendiando la casa y le eches la culpa a tu vecino por no prestarte el extintor. El problema es que en el 2019 sí le prestamos ese extintor para apagar su fuego migratorio y ahora pretende convertirlo en una obligación permanente, lo cual es un completo despropósito. Y ni hablemos de Howard Lutnick, el secretario de Comercio, quien hace unos meses vaticinaba maravillas y aseguraba que este trimestre sería una verdadera edad de oro para su economía. Hoy, ante ese paupérrimo avance del 1.4%, todos prefieren olvidar esas promesas, pero los analistas serios sí tenemos buena memoria. Y vean cómo reventó el mandatario al caerse sus medidas proteccionistas. Quejándose amargamente, exclamó que le resulta indignante no poder cobrar un solo dólar o centavo a otros países bajo la ley. Supuso, con ironía, que esas leyes estaban diseñadas para proteger a otras naciones en lugar de a los Estados Unidos de América. Afirmó que se le permite destruir cualquier comercio con un país o imponer embargos absolutos que los arruinen, pero se le prohíbe estrictamente recaudar impuestos arancelarios. Repetía frustrado que podía destruir a una nación entera, pero bajo ninguna circunstancia podía cobrarles una simple tarifa de 2 céntimos. Bueno, pues el asunto es muy claro. Él no puede andar destruyendo a nadie. Si afirma que puede suspender el comercio, pues que lo haga. Si repudia nuestro aguacate y nuestro tomate, que cierre sus fronteras a esos productos. La Corte ya le aclaró que puede suspender el comercio si así lo desea, pero que deje ya de pretender que nos hace un favor. Si tan mal le caemos y tan despectivamente se refiere a nuestro país, que nos deje de comprar cervezas, insumos y alimentos. Ya nos encargaremos nosotros de buscarles salida y con la experiencia de los años les aseguro que nuestros productos no se van a pudrir. Miren a Brasil, consolidando sus lazos dentro de los BRICS y diversificando hábilmente su comercio global. O miren a Canadá, donde personajes como Mark Carney están tejiendo acuerdos comerciales formidables con potencias de Asia y otras latitudes, precisamente para blindarse contra estos arrebatos. Ese es el camino de la inteligencia. Agradezco profundamente el favor de su atención. Si este análisis de María del Carmen ha sido de su agrado, los invito cordialmente a seguir nuestras transmisiones en vivo para disfrutar de nuestra programación completa de lunes a viernes, a través de nuestras plataformas en YouTube y Facebook. Suscríbanse al canal, compartan este contenido con sus amistades y déjenos sus invaluables comentarios. Los esperamos con el gusto y el respeto de siempre.